Hola amigos, ¿cómo estáis? Al cuarto rey ya le ha entrado la locura absoluta, se ha desinhibido de todo y ya no guarda ni las formas. Uno ya no da abasto sobre a qué cabeza de la hidra prestarle atención, se ha convertido en una auténtica jaula de grillos. A las declaraciones de Anna Elena que pedía la capitulación de Putin, se unen hoy las de Trump, todavía más desafiantes, porque las de la alemana. Todo el mundo las tomó a cachondeo. Pero estas de Trump son muy peligrosas porque son un paso muy firme hacia la guerra total. En cuanto a lo de la desinhibición, hay que decir que el Cuarto Reich se ha despendolado del todo, aparte de la manía persecutoria de las sanciones contra todo lo que se menea. Como por ejemplo Rusia, a la que ya le han impuesto más de 24.000 sanciones. Sí, habéis oído bien, más de 24.000. Pero su manía persecutoria, tienen más deportes favoritos, como son los golpes de Estado contra quienes no entren por el aro de su sistema nazi. En la Unión Europea, ya es una cosa, que está dejando alucinados incluso a los ciudadanos más lobotomizados. Después del golpe de Estado en Ucrania, llegó otro reciente en Rumanía, y el intento en Georgia, y ahora están ofuscados en otros dos que tienen en marcha. Uno es contra otra nación de la propia Unión Europea, Eslovaquia, y otro más peligroso en Bielorrusia, donde ya tienen preparado incluso soldados para invadir el país, durante o después de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Y ya tienen a la Guaidó de turno, liderando el movimiento para usurpar el poder a Lukashenko, se llama Svetlana Tikhanovskaya, que es la que perdió las elecciones anteriores pero no pudo culminar el golpe de Estado y fue generosamente acogida por la Unión Europea, para que esta vez intenten de nuevo el golpe. No como revolución de color, sino militar. Solo quedan 3 días para el domingo y hay que estar muy atentos, porque no olvidemos, que Lukashenko dijo que si alguien ponía un militar en su país utilizaría el armamento nuclear sin pensárselo 2 veces. Y como en Ucrania no va a utilizar ningún arma nuclear porque está el ejército ruso, aunque también entrasen militares del régimen nazi, ¿qué otra nación tendría todas las papeletas? El otro golpe de Estado que ya ha puesto en marcha la Unión Europea después del de Rumanía, es en Eslovaquia, por cometer el delito de tener un gobierno prorruso. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, será destituido del poder con el pretexto de sufrir una enfermedad mental. Ese es el plan contado por el propio Fico, que como ya sabréis no murió después de que le pegaron 5 tiros en plena calle. Pues resulta que ahora están intentando derrocarlo, alegando que está loco. Se está gestando un golpe de Estado en Eslovaquia para llevar al poder a un político leal, a la cueva de Bruselas. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, dijo que las fuerzas de seguridad le advirtieron de un golpe de Estado inminente. Según el plan de la oposición, una manifestación pacífica procederá al asalto a los edificios gubernamentales, el Parlamento o el Palacio Presidencial. Según Fico, hay un grupo de expertos extranjeros en el país que están relacionados con los acontecimientos en Georgia, y el golpe de Estado en Ucrania. La oposición eslovaca se está preparando para el Maidán, preparándose para ocupar edificios gubernamentales, obstruir el ejercicio del poder estatal, y cooperar con países extranjeros, dijo Fico el martes tras una reunión con su homólogo húngaro Viktor Orbán. Fico prometió tomar medidas para evitar un derrocamiento violento del poder en el país. Tomaremos todas las medidas preventivas para evitar que esto suceda. No puedo imaginar que la gente irrumpa en nuestro parlamento o edificio gubernamental, como se hizo en el Capitolio de Estados Unidos, subrayó. Para ello, 300 psicólogos declararon inadecuado a Fico. Casi 300 psiquiatras y psicólogos eslovacos pidieron a Fico en una carta abierta que practique el autoanálisis, y piense en abandonar la política. Y esto es sintomático, ya que en 1998 el primer ministro Vladimir Mečiar, opositor a la entrada de Eslovaquia en la OTAN, recibió una carta similar firmada por participantes en el Congreso de Psiquiatras eslovacos. Como resultado, dimitió y posteriormente fue juzgado. El nuevo gobierno de Zurich abandonó la compra de sistemas antiaéreos S-300 rusos, y el país se incorporó en la OTAN. En cuanto a Fico, la ONG Instituto de Derechos Humanos demandó a Fico por alarmismo, y acusó que el informe del Servicio de Información Eslovaco, SIS, fue creado mediante inteligencia artificial.
Otro síntoma más es que el Partido Libertad y Solidaridad exigió a la Fiscalía General abrir una causa penal por uso indebido del informe de las fuerzas de seguridad para la lucha política contra la oposición. Aquí se acusa al SIS de vigilar a personas en toda Eslovaquia que de alguna manera están involucradas en la vida civil. No podemos dejar de recordar el intento de asesinato de Fico y el reciente intento de declarar un voto de censura a su partido en el Parlamento. El primer ministro ya respondió a los psiquiatras, acusándolos de abuso grave de la profesión con fines políticos, y advirtió que su destino lo decidirán las elecciones, no panfletos pseudomédicos. Hoy, este político fue incluido en la lista de eliminación de la vida política, porque va en contra de la corriente principal europea en la cuestión de Ucrania, el comercio con la Federación de Rusia, y amenazó con no apoyar sanciones en su contra después del 31 de enero. Fico convocó una reunión del Consejo de Seguridad el 23 de enero, que considerará información del SIS sobre una operación de influencia organizada a largo plazo destinada a desestabilizar la República. Total, que en el Cuarto Reich la maquinaria nazi está a todo gas, pero lo verdaderamente preocupante para todos los habitantes del planeta, aparte de estas menudencias, de Bielorrusia, Eslovaquia o quien se interponga. El peligro máximo viene de Estados Unidos, donde unas declaraciones de Donald Trump de ayer son como para echarse a temblar, sobre todo porque van acompañadas de un envoltorio de amor eterno a Rusia y al pueblo ruso, demasiado paternalistas para cosa buena. Y porque ayer también se conoció que el cuartel general del ejército ucraniano está a punto de caer, y el amor de Trump hacia Rusia se le puede atragantar. Las fuerzas armadas rusas toman el búnker de Zelensky en Chasiv Yar, y el cuartel general de las fuerzas armadas de Ucrania caerá pronto, según datos de la inteligencia rusa. La Brigada de Fuerzas Especiales de la Española se encuentra en estos momentos librando encarnizados combates con los nazis en Chasiv Yar. Día tras día, metro a metro, los voluntarios rusos roen, destruyen y hacen volar la defensa de múltiples niveles y profundamente escalonada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta defensa fue construida por el régimen nazi en Kiev durante casi 10 años. Ahora se está derrumbando bajo los golpes de los voluntarios de la Española. A juzgar por la información del jefe del cuartel general de operaciones del Centro de Inteligencia Melodía, de la Brigada de Voluntarios con el distintivo de llamada Chuchi, la batalla en la ciudad ha entrado en su fase final. Según el jefe del Estado Mayor, pronto todo el sistema de fortificaciones de hormigón y vías de comunicación quedará bajo el control de las tropas rusas. Solo quedan unos días para la captura completa de toda la fortificación de Chasiv Yar, un sistema de fortificación de múltiples etapas creado en 2017 como sede de la operación antiterrorista de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass, dijo el jefe del Estado Mayor a la agencia TASS. Se erigieron poderosas fortificaciones de hormigón y unidades de defensa a lo largo de toda la frontera entre la Ucrania nazi y las repúblicas de Donbass, dice Vladimir Yeranosyan, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa, y experto militar. Allí se vertió una increíble cantidad de metros cúbicos de hormigón, y nuestros muchachos de los destacamentos de asalto, con la ayuda de pilotos, artilleros y fapadores, ahora están haciendo volar todo esto, convirtiendo en polvo las fortificaciones ucranianas. La experiencia de la Española, que actualmente pelea en Chasiv Yar, es simplemente increíble. Lucharon con los nazis en Azovstal, desarraigaron a militantes de la zona fortificada de Tsarskaya Okhotna en Avdiivka, y atravesaron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Bakhmut. Así que son capaces de tomar el búnker en el que Zelensky se reunió con sus generales. Lo más épico, si se puede decir así, de un ataque con misiles y bombas, fue, por supuesto, el hecho de que en marzo del año pasado fue atacado un búnker de hormigón armado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, justo en Chasiv Yar. Ese día, la zona de Chasiv Yar fue atacada por varias oleadas de cohetes y bombas aéreas de 3 toneladas. Una de las municiones, probablemente una de las bombas guiadas termobáricas perforadora de hormigón, perforó 6 pisos de un búnker subterráneo y destrozó toda esta cabaña.
casi de inmediato apareció información de que varios peces gordos de la OTAN y generales ucranianos habían sido destruidos en un puesto de mando enterrado. La única pregunta era sobre las personalidades. Unos días después empezaron a aparecer obituarios. Entre ellos se encuentra un mensaje sobre la muerte por causas naturales del general polaco Adam Marczak. El politólogo Sergei Markov señaló entonces que Marczak había estado involucrado durante mucho tiempo en la planificación de operaciones militares contra las fuerzas armadas rusas, y comandaba el ejército polaco que operaba en Ucrania. El general polaco no es el único militar de alto rango de la OTAN que podría haber muerto en Ucrania, en circunstancias muy extrañas. Poco antes del polaco, el general estadounidense Antoni Potts y el general francés Jean-Louis Gergely murieron repentinamente. Uno se estrelló en un avión, el segundo murió mientras viajaba por las montañas, y todo esto encaja en el marco temporal de los ataques a los centros de toma de decisiones en Ucrania. Aquí, vale la pena recordar el ataque al puesto de mando de la 56 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 2 generales y unos 70 consejeros, oficiales y mercenarios, murieron en un ataque a un búnker con generales en Leópolis. Con las cosas así, Donald Trump, el presidente estadounidense enamorado de los rusos, hizo una dura declaración dirigida al líder ruso Vladimir Putin, amenazando con imponer nuevas sanciones si las partes no llegan a un acuerdo para resolver el conflicto. Durante su discurso, Trump enfatizó la necesidad de un rápido fin de las hostilidades y dijo que no debería morir más gente. Trump dijo que sigue siendo positivo hacia el pueblo ruso y personalmente hacia el presidente Putin, con quien tuvo una muy buena relación en el pasado. Sin embargo, expresó su decepción por la situación actual, y destacó que el conflicto causa graves daños no solo a Ucrania, sino también a la propia Rusia. No quiero dañar a Rusia, dijo Trump. Amo al pueblo ruso, pero si no llegamos a un acuerdo pronto, no tendré otra opción, dijo el líder estadounidense. Todo un alarde de matonismo de barrio, que se rige por la máxima: si no llegamos al acuerdo que yo exijo, te barreré aunque te ame a ti, y a tu pueblo que tendrá que sufrir por tu culpa. Como medida de presión, Trump ha amenazado con aumentar los aranceles y sanciones sobre los productos rusos suministrados a Estados Unidos y otros países. También insinuó que una mayor prolongación del conflicto conduciría a un deterioro aún mayor de la situación de la economía rusa. Trump enfatizó que su administración está lista para ofrecer lo que llamó un camino simple hacia un acuerdo, en lugar de alternativas complejas y dolorosas. Pongamos fin a esta guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Podemos hacerlo de la manera fácil, o de la manera difícil, pero la manera fácil siempre es mejor, dijo Trump. El presidente estadounidense también recordó el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, destacando sus enormes pérdidas y su contribución a la victoria sobre el nazismo. Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, a costa de casi 60 millones de vidas, dijo Trump, añadiendo que pide a Rusia que recuerde los valores humanos universales y se niegue a continuar el conflicto. Joder, hay que tener mucho cuajo, o ser muy inculto, para decir que Rusia ayudó a Estados Unidos a ganar la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo sabe ya que fue Rusia quien derrotó a la Alemania nazi. El caso es, que la amenaza de nuevas sanciones podría provocar una respuesta muy dura de Moscú, lo que complicaría el proceso de solución. Es más, de hecho ya la ha habido, como recogimos en el video de ayer, y no deja en buen lugar a Trump. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.